Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Bueno, un aplauso para esa casa tan bella, amén. ¿Cómo están? ¿Más nerviosos que yo? No creo. Vamos a iniciar hoy algo extraordinario. Para los que no me conocen, mucho gusto, Fabián Cortés. Hago parte de Love Revolution con una hermosa tribu. Y bueno, hoy el pastor me dio el privilegio y de verdad es una honra para los que me conocen un poco más. ¿Saben el significado que trae esta noche para mí? Y quizás en el transcurso del mensaje vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, ¿cuántos quieren fuego de Dios en sus vidas en esta noche? Amén. Mateo 3:11, por favor, lean conmigo, dice: yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. ¿Me acompañan en una oración? Cerramos los ojitos. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que hoy no es una noche normal. Sabemos que hoy vas a empezar a hacer algo extraordinario en cada uno de nosotros, Dios. Hoy que tu fuego, Señor, que tu presencia arda en cada uno, Señor. Que sea llevándose toda impureza, toda iniquidad, Dios, y trae algo del cielo a la tierra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabían que en Nueva York hay una cascada que se le dice la cascada de la flama eterna? Y ahí están en la imagen. Y es un fenómeno porque está en medio del agua y sin embargo esta llama no se apaga. Y está ahí. Y los científicos claramente le han hecho estudios y han identificado que hay una fuga de gas natural y que eso es lo que permite que esta llama perdure y perdure y perdure. Así esté rodeada de mucha agua, perdure y no se apague. Sin embargo, hay ciertas temporadas en donde el agua es tan fuerte que apaga, pero luego vuelve a encender. Y es un fenómeno que hoy en día existe y los que quieran ir pueden ir a visitarle, nos mandan foticos, pero es una realidad. También tenemos el templo Vesta, no sé si han escuchado los romanos creían que en este templo era necesario mantener una llama encendida. Y la tradición decía que cuando alguien dejaba apagar esta llama, era condenado a muerte. Porque si la llama se apagaba, ellos perdían cualquier batalla, cualquier guerra. Y durante muchos años en ese templo Vesta se mantuvo una llama encendida. Ahora en Irak está el Baba Gurgur, que lo que pueden ver ahí, eso ha estado ardiendo por más de 4.000 años, señores. Muchos años, ¿cierto? Culturas antiguas y modernas lo consideran un fuego sagrado y algo extraordinario. ¿Por qué les cuento esto? Porque la humanidad, ante fenómenos como estos de llamas ardientes prolongadas, lo asocia con divinidad. Pero hoy no tengo que hablar de una llama que está en medio de una cascada. Hoy no tengo que hablar de una llama que está en medio de un templo construido con manos de hombres, y mucho menos una llama que ha durado 4.000 años. Hoy tengo que hablar de una llama que está ardiendo en Love Revolution, una llama que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, una llama que en medio de la cascada y de muchos tormentas, fuertes vientos, no se apaga y están hoy sentadas acá. Una llama que en medio de un templo, porque somos el templo del Espíritu Santo, se enciende y no se apaga. Y una llama que no ha durado 4.000 años, una llama que es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Jesucristo siempre ha sido. ¿Estamos de acuerdo? Ese fuego es el que vamos a hablar hoy. ¿Cuántos quieren de ese fuego? Y mire que hay una historia de un joven universitario que se le conoce como el joven del fuego, porque él entró a estudiar filosofía y le decían: hey, eso es difícil, y hay un profesor fregadísimo, súper ateo, complicado. Y él dice: no importa, me voy. Y era un joven de fuego realmente. Y cuenta la historia que cuando llegó a su primera clase, el profesor, no sé si lo tengo por acá, quien tiene un esfero por ahí para hacer la ilustración más chévere, el profesor agarra una tiza, gracias, y se para frente a sus alumnos. Dicen: bienvenidos a mi clase. Y quiero iniciar preguntando si hay algún cristiano en este auditorio. Habían como 80 personas más o menos. Levantaron la mitad, la mano, la mitad de las personas, 40.
Él les dijo a sus 40, ok, para ustedes, señores, si su Dios es verdadero y es real, pues órenle, récenle, hagan lo que quieran, pero cuando yo lance esta tiza al suelo, que no se partan 1000 pedacitos. Hubo un silencio así como el que está ahorita. Y se sentaron todos. Volvió a dar la oportunidad. Vuelvo a preguntar, ¿queda algún cristianito en mi clase? De 40, se pararon solamente 20. 20 que dicen, no, es que yo voy a Love y para mí Dios es verdad, yo creo en Dios. Y se pararon. Bueno, señores, para ustedes 20, nuevamente. Si su Dios es muy real y vive, pues pídanle que cuando yo lance esta tiza, no se partan 1000 pedacitos. Se sentaron, de los 20 quedaron 10. Los últimos 10 valientes. Un aplauso para esos 10 valientes. O sea, el profesor lo estaba vacilando, cosa impresionante. Dijo, señores, ustedes 10, ¿qué quieren hacer? Demuéstrenle aquí a sus compañeros que su Dios es verdad, que su Dios es real. Y díganle que cuando yo lance la tiza al suelo no se partan 1000 pedacitos. De esos 10 estudiantes quedó uno solo en pie. Y el profesor lo mira, retador y desafiante. Dice, jovencito, muy valiente, ¿no? Pero bueno, ya que fuiste el último que quedaste en pie y que estás muy seguro, ¿qué quieres hacer? Te traigo unas velas, incienso, ¿qué quieres hacer? ¿Una Biblia? El joven le dice, profesor, sí señor, gracias. Solamente quiero hacer una pequeña oración. Bien pueda. Y el joven de pie, lleno de fuego, cierra sus ojos y levanta las manos al cielo y dice, Padre, gracias porque me has traído a esta universidad. Gracias por mi profesor ateo. Y gracias por mis amigos cobardes que no aguantaron el bullying. Pero yo hoy oro en el nombre de Jesús y te pido, Padre, que mi profesor, en el momento en que lance esa tiza al suelo y se partan 1000 pedacitos, caiga muerto de un infarto del corazón. En el nombre de Jesús, amén. El profesor dijo, continuamos con la clase, señores. Oiga, ¿por qué les cuento aparte de romper hielo? Porque ese es el fuego que debe haber en nosotros. O sea, ¿a qué tan dispuestos estamos de estar ahí para Dios? Y decir, venga, es que hay algo que arde y no me deja callarme, que arde y no puedo callarme ante mi jefe, ante mi vecino. No puedo, porque hay un fuego que arde. Y he titulado este mensaje el triángulo de fuego. Eso lo hemos practicado toda la tarde, gracias. Una llamita ahí para el spot, que quede chévere. El triángulo del fuego. Y permítame volver a Mateo capítulo 3, 11, el versículo con el que inicié. ¿Quién escribió esto? ¿O quién está hablando acá? Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y él bautizaba con agua a muchos discípulos, pero él era consciente de algo. Y él dijo, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Van a llorar a predicar en esta tarde. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Aquí yo empiezo a hacerme preguntas. A mí me gusta hacerle preguntas al texto. ¿Por qué con fuego? O sea, ¿usted cuándo ha visto un bautismo en fuego? ¿Con qué bautizaban? Con agua. Pero ¿por qué con fuego? ¿Por qué no con otra cosa? Y nosotros tenemos muy marcado el fuego y lo cantamos ahorita, súper genial, encendidos. Pero ¿por qué el fuego? ¿Por qué el fuego? ¿Qué onda con esto? Y empecé a preguntarme ¿por qué el fuego es necesario? ¿Por qué Juan el Bautista dijo que él va a venir a bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego? Y estudiando un poco esto, pues tuve que irme sí o sí a Levíticos por allá atrás, porque en hermenéutica hay unas reglas de la primera mención. Y aquí empieza a mencionarse por primera vez cuando Dios empieza a descender fuego. Y acompáñenme a Levíticos 9, por favor, capítulo 9, versículo 22. Vean lo que dice la palabra. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio del perdón, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Versículo 23. Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión y al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó en todo el pueblo.
Y vean lo que pasó a continuación. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Y al ver esto, todo el pueblo gritó lleno de júbilo y cayó rostro en tierra. No sé si la creatividad les da para crear esta escena en su imaginación, pero tuvo que haber sido algo de película. Hoy lo leemos y decimos: ah, wow, qué bien. Pero fue verdad. Eso que leímos fue cierto, eso pasó. Eso pasó. No sé si se imaginan ahorita salir de esta reunión y que Panamericana se incendió en fuego, pero fuego del cielo. Venga, es algo que humanamente decimos es absurdo, pero esto sucedió en este momento. Cuando hicieron esto, Dios envió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y entendiendo un poquito el contexto, para ir armando los puntos y saber por qué Espíritu Santo y con fuego, miren lo que decía versículos atrás. El versículo 22: Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo una vez que terminó de ofrecer el sacrificio por el perdón, holocausto y sacrificio de comunión. Esto, ahí está la clave. Sacrificio de expiación. Número 1. ¿Qué es ese sacrificio? La ley mandaba a traer un animal puro, sin mancha, y era un sacrificio en donde tu culpa, tu pecado, era transferida al animal. El sacerdote tomaba ese animal, lo degollaba y con la sangre tocaba ciertas partes del altar para perdón de pecados. Y el cuerpo era quemado afuera y las vísceras eran quemadas en el altar. Era un proceso, y eso es Levíticos, rituales. Pero mire lo que pasó antes de que el fuego descendiera. Había un sacrificio de expiación, perdón de pecados. Pero también había holocausto. ¿Qué era el holocausto? En el holocausto prácticamente era una ofrenda en donde la persona que traía el animal estaba diciéndole: Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que me has dado te pertenece. Es una ofrenda de consagración, es una ofrenda donde tú le dices: Señor, mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Eso era el holocausto. Y en el holocausto el animal era quemado completico. No había carne para nadie, señores. Completico era quemado el animal y subía como olor. Ahí es donde decimos una ofrenda de olor grato para Él, porque se quemaba todo completico y era una ofrenda 100% para Él. Era consagración. Entonces hubo sacrificio de expiación, perdón de pecados, estaban en el sacrificio de holocausto, y en esa misma escena hubo sacrificio de comunión. ¿Sabían que había un sacrificio de comunión? Sacrificio de comunión. ¿Qué era ese sacrificio? Era un sacrificio que se hacía cuando la persona estaba agradecida por su relación con Dios, por la paz que tenía con Dios, porque estaba orgulloso de que su familia amaba a Dios. Era una ofrenda más de agradecimiento, más relacional. ¿Y qué se hacía aquí? Se traía un animal igual, limpio, se imponía mano sobre el animal para señal de identificación, se degollaba el animal y atención a esto: la grasa, los riñones y ciertas partes se quemaban sobre el altar para Dios. El pecho y la espaldilla normalmente eran para el sacerdote, comía sabroso, ¿no? Y el resto del animal se comía en una comida sagrada por el oferente y sus invitados. Había una cena, había un banquete, y ese era el sacrificio de comunión. Cuando armamos esto, es como Dios diciéndole o diciéndonos: hemos tratado tu pecado, sacrificio de expiación, has consagrado tu vida, ahora siéntate a la mesa conmigo. Y ustedes dirán: Fabián, pero es que eso es Antiguo Testamento, por allá Levíticos, estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, eso nada que ver conmigo. Pues señores, el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la sustancia. Lo que pasa en el Antiguo sí o sí repercute en el Nuevo, y hay efecto en el Nuevo. ¿Y cómo armamos? ¿Cómo terminamos de armar esa telaraña? Pues sencillo. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice lo siguiente. El apóstol Pablo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Alguien lo puede decir?
que sea un sacrificio vivo. Diga conmigo: sacrificio vivo. Sacrificio vivo y santo delante de Dios, que le agrada. Sin sacrificio no hay fuego. Sin fuego no hay sacrificio. Mire lo que nos está pidiendo ya mucho tiempo después el apóstol Pablo: sean un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Ustedes creen que necesitamos fuego en nuestra vida? Y todos los días, por eso él dice: sean un sacrificio vivo. Porque todos los días pecas, necesitas fuego. Todos los días tienes que consagrar tu vida, necesitas fuego. Y todos los días necesitas comunión con Él, necesitas fuego. Y Levítico 6, 12, 13 da una ordenanza que no sé quién la quiera tomar en esta tarde, pero el que la quiera tomar bien pueda. Y dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, y el sacerdote pondrá leña cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apaga. Tenemos tarea y hay una orden, y es que el fuego no se apague y no se debe apagar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres sacrificio vivo. Porque tú estás caminando hoy y quizás fallas. Necesitas fuego mañana que queme lo que pasó ayer. Pero Fabián, esto de ser cristiano es muy difícil. Claro que es difícil. No es coincidencia que Jesús dijo: tome su cruz y sígame. Cada día tome su cruz. Cada día tienes que morir. Nadie dijo que era fácil. Y porque no es fácil, necesitas fuego. Fabián, me tumbó este pecado y no me puedo levantar. La culpa me está matando, me está ahogando. Necesitas fuego. Necesitas el fuego que caiga del cielo y purifique aquello que te está contaminando. Necesitas fuego en tu vida. Y científicamente, el fuego necesita 3 elementos para existir, científicamente ya hablándolo. Y de hecho ese es el famoso triángulo del fuego, que es el título de esta enseñanza. Y los científicos dicen que combustible, oxígeno y calor. Esos son los 3 elementos indispensables para que haya fuego: combustible, oxígeno y calor. Cuando falta uno de estos, el fuego se extingue, el fuego se apaga. Y el apóstol Pablo nos dejó una advertencia muy clara en 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguen al Espíritu Santo. ¿Sí ven cómo todo conecta? Eso es lo bello de la palabra, que toda está conectada. Y el apóstol Pablo lo entendió, y por eso nos dice: hey, no apagues al Espíritu Santo. No apagues al Espíritu Santo de Dios. Ese fuego que Dios ha puesto en ti, ese fuego que Dios encendió en tu vida hace 5, 10, 20 años, y que al pasar del tiempo ya no arde como en el principio, porque se volvió monotonía, porque se volvió tradición, se volvió cultura venir a la iglesia. Y ese fuego que había años atrás en donde te ponía a orar en la madrugada, quizás hoy solamente queda el recuerdo. Y el apóstol Pablo dijo: no permitas por nada que se apague el Espíritu Santo. Y ustedes no se imaginan lo delicado para un hijo de Dios es esto, que esa llama se reduzca. Es peligroso, es muy, muy peligroso. ¿Y quién es el responsable? ¿Dios? No. Somos nosotros los responsables de que este fueguito esté así o esté aquí. Nadie más. No es el pastor, no es tu líder, no es la iglesia. No. Ellos son combustible. Pero ¿quién ha intentado encender un leño mojado para un asado? Difícil, ¿cierto? Pero ¿cuántos han agarrado en un asado un carbón de esos blancos ardiendo, que lo ponen con el carbón nuevo? Eso es rápido que enciende. Y hoy siento que en ese lugar hay personas que años atrás
estaban como una antorcha andante. En sus casas los veían y decían: ¿qué cambio? Yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo: ¿usted qué está fumando? Claro, el pelado grosero que llegaba ebrio en las madrugadas, que no respetaba. Ahora es que abrazando a mi papá, a mi mamá, diciéndole: te amo. Papi, ¿usted qué se fumó? Pero la llama estaba tan encendida que tuvieron que ir a ver qué me estaba fumando. Tuvieron que ir a la iglesia a ver cómo su hijo estaba encendido en Dios. Y el fuego era tan relevante y tan extendido que empezó a quemar y a quemar y a quemar y a quemar. Empezó a caer mi mamá a los pies de Cristo, empezó a caer mi papá a los pies de Cristo, empezaron a caer mis primos a los pies de Cristo, empezaron a caer mis abuelos. Y ese leño mojado, porque así llegué a la iglesia, no me aprendiera pero nada. En la pasada era aprendo en las discotecas. Ya estaba tan ardiente en Dios que cuando llegaba como con 15 personas a la iglesia y era mi familia. ¿Tú sabías que tú tienes el poder en Dios de arder tanto que tu familia va a ser quemada por el peor de Dios? Que tu familia va a decir: venga, huele a fuego, hay calor aquí, ¿qué pasa? No sé, hay algo acá. ¿Tú sabías que puedes arder tanto, tanto, tanto que la gente va a tener que llamarte a pedirte consejos? Porque te van a decir: venga, parcero, es que usted tiene algo distinto. Mire, esto es una promesa y hay fuego de Dios para cada uno de nosotros. Y ese es el triángulo del fuego, que científicamente: oxígeno, calor y combustible. Y hoy te voy a dar 3 elementos espirituales. No me estoy inventando la rueda, clásicos en las raíces, como dice el pastor. Primer elemento del triángulo del fuego: comunión. Comunión. Sin comunión no hay fuego. Y no es coincidencia que el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. ¿A quién se le atribuye el milagro de la gracia? Al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y quién fue? Jesús. ¿A quién se le atribuye el amor? Dios es, y de tal manera Dios, y el Espíritu Santo le atribuyeron lo más hermoso y lo más especial: y la comunión con el Espíritu Santo. Wow. Y eso lo tenía tan claro el apóstol Pablo. Lo tenía tan claro. Y yo les pregunto algo: ¿se puede tener comunión con una planta? Usted le puede echar agüita y hablarle. ¿Quién habla a las plantas acá? Superan los 40 mínimo. No, mentira. ¿Quién tiene comunión con un reloj? O sea, uno tiene comunión con alguien que es recíproco, que uno dice hola y él dice hola. Ahí puede haber comunión. Y la psicología dice que para que una persona pueda ser persona necesita 3 cosas: intelecto, emociones y voluntad. Y eso no lo tiene una planta, pero sí lo tiene el Espíritu Santo. Y Él escudriña los corazones, intelecto. No contristéis al Espíritu Santo, emociones. Y Él reparte dones como a Él se le antoja, voluntad. Ay, no sé si están entendiendo lo que está pasando hoy acá, pero te estoy diciendo que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una planta. El Espíritu Santo es tan real que está en tu vida y quiere comunión contigo, quiere encenderte, porque Él es alguien, y es el alguien más ignorado.com que ha existido en la iglesia, y lo prendemos cada vez que hay culto, como si fuera un interruptor. Y cuando se acaba el culto o la reunión, Él va detrás de ti, y como levantó las manos: tu amor es como fuego. Vamos a ver si en la casa tiene comunión conmigo. Ignorado.com. No importa, mañana se va a trabajar y va a empezar a buscarme y a tener comunión. Y te levantas y Instagram. Bueno, más tarde.
Y te vas a almorzar. Bueno, al menos va a orar por los alimentos. Ni siquiera, mijo. Ignorado. Pero aquí lo que te quiero decir es que comunión. Para que haya fuego debe haber comunión. John Wesley, uno de los grandes avivadores, en 1757 le preguntaron: ¿cómo hace para que miles y miles vengan a escucharte predicar? Y él lanzó esta frase muy famosa que la hemos dicho muchas veces aquí, que él dijo: arderé tanto en Dios que la gente vendrá para verme arder. ¿Y cuántos quieren arder en Dios? Y él la tenía clara. 1906, William Seymour, hijo de esclavos afrodescendientes, no le permitían entrar a la clase de teología por ser negro y clase racista, y le tocaba escuchar las clases desde la puerta o desde el pasillo. Pero se obsesionó tanto con el Espíritu Santo, con la comunión del Espíritu Santo, que cuando se fue a Los Ángeles, él dijo: voy a empezar a buscarlo, a tener comunión, y no me pararé de aquí hasta que llegue el fuego de Dios. Y cuenta la historia que en la calle Azusa, hace años, este morenito, esclavo, pero apasionado por Dios, empezó a provocar un avivamiento tan extraordinario que el lugar en donde estaba, que era de tablas, una casa de tablas, empezaban a romper las tablas porque tanta gente y tanta gloria. Tuvieron que cambiarse a un lugar, y en ese lugar dice la historia que ocurrían milagros sobrenaturales, que él se colocaba una caja en la cabeza, se quedaba horas callado, y cuando se la quitaba y empezaba a predicar, milagros empezaban a suceder. Brazos, literalmente brazos empezaban a salir. Algo loco. La nube de gloria se sentía en el suelo. Y es más, hay una ilustración que fue real. Llegaban los bomberos porque los vecinos llamaban porque había un incendio en la casa, y se posaba una llama de fuego. Literalmente, no es mentira, están en los periódicos. Existe. Y llegaban bomberos, y cuando llegaban eran transformados por la gloria de Dios. Y esa casa hoy en día existe en la siguiente imagen. Y fue una casa en donde hubo un avivamiento tan impresionante en la calle Azusa. Y el Dios de esos avivamientos no está muerto. El Dios de esos avivamientos está buscando corazones sedientos por Él, corazones que quieran conocerlo un poco más, porque hay más de Dios. No sé si lo sabías, pero hay más de Dios para tu vida. ¿Y saben qué es lo más peligroso de un avivamiento? No saber que estás en uno. Y te lo digo porque estamos en un avivamiento. Quizás para ustedes esto es normal, y venir a la iglesia es normal, pero para los que venimos de tiempo atrás en iglesia y en este movimiento, sabemos que no es normal lo que está pasando acá. No es absolutamente para nada normal tener 3 reuniones en 5 años, tener una primera reunión de interés en Medellín. No es absolutamente para nada normal. Esto se llama avivamiento, señores. Y ustedes están presenciando el más grande avivamiento que está pasando en la ciudad de Bucaramanga, Medellín, y que se va a extender en los rincones. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo más peligroso de un avivamiento, no darse cuenta que están en uno. Y yo me siento afortunado, porque reconozco que estamos caminando en un avivamiento. ¿Acaso no leyeron los agradecimientos? ¿No vieron cómo Dios está haciendo milagros? Es increíble. Primer elemento, comunión. Segundo elemento, servicio. El servicio. Y el apóstol Pablo, siempre teniéndola tan clara y diciéndole a Timoteo en 2 Timoteo 1:6: hey, jovencito, por favor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Wow. Aprendí de Felipe Santos en el campamento algo que me cambió el chip y me ayudó un montón, y estoy full agradecido porque eso pagó todo. Y él dijo algo como lo siguiente: cada vez que ministras, Dios te ministra a ti. Cada vez que te dispones para servir en lo que sea, Dios te está trabajando y Dios te está ministrando. Me acuerdo que ese sábado en la noche, creo, el pastor mandó a llamar a los líderes de tribu, nos dio un frasco de aceite, y les confieso algo, siendo un poco vulnerables, no iba en mi mejor estatus espiritual a ese campamento.
iba mal. Iba de una manera en donde yo decía, no tengo nada para dar. Cuando nos llaman al frente por los frascos de aceite y que orar por cada persona de su tribu, me tuve que apropiar y aferrar de esa palabra y me abracé así. Fue madre de malas, estoy picho, estoy mal, no tengo espero ni una candelita pequeña, pero si yo ministro, Dios me ministra. Si yo oro, Dios me limpia. Y agarré ese aceite y me fui para donde estos chinos y tome fuego de Dios y ore y ore y ore. Y me empecé a creerla. Yo decía, pero es que no hay coherencia entre el Fabián espiritual actual y lo que va a empezar a hacer, pero no me importa. Y empecé a hacerlo. Y no se imaginan lo que eso empezó a activar en mi vida. Porque no tienes que estar al full para venir a servir. O si no, esta vaina estuviera sola. No dice pianista, mentiras. Esto estuviese solo. Él no vino para los sanos, Él vino para los enfermos. No esperes estar al top 10 de espiritualidad para pararte, predicar, para orar por alguien. Y desde ese momento, mire, me he aferrado tanto a eso que me he vuelto un loco maníaco con esta vuelta y no me importa lo que piensen, lo que digan, pero no paro. Que ella me fui a peluquear en Cúcuta y yo allá dándole. Ay, y yo empecé a sentir una vuelta por ese barbero que no me dejaba. Terminé de peluquearme y le parcera, venga un minutico afuera, le tengo que decir algo. Venga, yo no lo conozco mucho a usted, pero yo siento esto, no sé qué estoy diciendo. Leí un montón de Biblia, empezó a llorar, venga, lo abrazo y empecé a orar por él. Pero no importa si estás al full o bajito, pero cada vez que te dispones para orar y orar, enciendes lo que Dios ha puesto en ti. El servicio te enciende. El servicio, mire, valora venir a este lugar, valora servir. Pero es que yo estoy yendo todos los domingos y madrugo y no espero nada. Ay, ustedes no se imaginan lo que está construyendo en lo espiritual. Ustedes se imaginan lo que está levantando en lo espiritual que tú ni siquiera logras comprender. Pero hay un Dios que ve lo que tú haces en lo secreto. Hay que servir. Y le contaba a la tribu, y mire lo importante de servir y también contar quizás las cosas. Aviva tanto el fuego tuyo y los demás. Le contaba a las personas de la tribu que en una ocasión estaba aquí en Quebrada Seca con un cliente mío y estábamos hablando ahí un negocio, bla bla bla, yo no sé qué. Y cuando de repente un señor, pues se miraba como habitante de calle, ¡pah!, se cae. Nosotros volteamos a ver, asumimos que estaba ebrio, trabado, algo así, y la verdad no le paramos atención, no le prestamos atención. Y de la nada llegan dos señores corriendo bien vestidos a ayudarlo. Y al ver eso dijimos, bueno, esta vaina es diferente, esta vaina es seria. Y él y yo nos fuimos y nos acercamos a él. Y dijeron, no, es que ese señor sufre de epilepsia. Y ahí estábamos los cuatro y el señor ahí en plena calle. El uno dijo, llamen a la ambulancia. El otro dijo, pilas con la lengua. El otro, échele aire. Y automáticamente mi subconsciente, ¡pum!, póngale la mano en la frente y en el pecho y empieza a orar. Y empecé a orar a él y automáticamente le paró la epilepsia. Y vea que ese testimonio se lo conté a la tribu. Días después, una parejita de la tribu muy especial se fue de luna de miel a San Andrés. Hicieron una escala en el aeropuerto y me cuenta el jovencito de la tribu que en esa sala de escala estaba nada más y nada menos que Jefferson Cosio. ¿Alguien lo distingue? Y ese chino me cuenta que cuando vio a Jefferson, algo le decía, vaya y ore. Estaba pero envenenado con lo que le había contado en la tribu y decía, vaya y ore. Y él me contaba que, y Fabián, y yo me paraba a la silla, iba a ir, llegaba y me regresaba. Y le decía a mi esposa, mi amor, ¿qué hago? Y ella, vaya, acompáñeme. No, Dios le está diciendo a usted, a mí no. Ahí está el Señor, heme aquí, envíela a ella, ¿no? Al contrario. Y parce, el man hizo como 4 veces y no. Y que cuando se estaban montando en el avión, en la filita, pues le tocó atrás de él. Y él dijo, aquí fue. Y él intentaba. Es que es difícil, ¿usted qué cree? Y nada más ya ese personaje. Pero resulta y pasa que cuando Jefferson se sentó en su asiento del avión, ese jovencito de la tribu se le acercó
Me miró a los ojos, le tocó el hombro. Dijo, yo no te conozco mucho, no sé. Bueno, sé quién eres por redes. Ahí sí no la voy a embarrar, ¿no? Pero quiero decirte de parte de Dios que Dios te ama. Y ya, y se fue. Señales de fuego. Señales de que hay fuego. Ahí está el morenote ese grande que pasó el ejemplo esta mañana. Señales del fuego. Y de eso se trata. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? No, pero es que yo no tengo un cargo en la iglesia, yo no toco, yo no ministro, yo no. Y usted no se imagina la felicidad que me dio hoy a las 11, en el servicio de 11, cuando en el minuto de amor se me acercó el que fue mi jefe. Yo trabajo para una multinacional. Y me acuerdo cuando él me llamó varias veces pidiéndome consejos, siendo mi jefe, porque veía algo distinto en mí. Quizás olía a fuego un poquito, ¿no? Y me buscaba, y Fabián, y mi esposa, y mi hogar, y ta. Hubo un día quizás en un aeropuerto y me llamó llorando, Fabián, no me pregunte, ore. Y yo, haciendo la fila, ahí tenía que mostrar el tiquete. Yo, Padre, en nombre de Jesús, bendigo. Y ese man X con Dios, nada que ver, o sea, se me burlaba, el evangélico. Pues al evangélico hoy a las 11 de la mañana, en el minuto de amor, ese ex jefe mío, porque yo no es jefe mío, se me acercó a darme un abrazo porque estaba aquí en Love Revolution. Porque el fuego es real y el fuego quema. Lo que tú hablas, lo que tú predicas, todo lo que tú le digas a alguien de parte de Dios no se devuelve vacío, tiene recompensa. Así que el segundo elemento es el servicio. ¿Cuántos quieren servir para encenderse en Dios? No, van a aplaudir, aplaude bien fuerte mientras yo tomo un poquito de Gatorade. Más fuerte hasta que yo tome, por favor. Ok, y ya sabes, si quieres acá, bienvenido. Necesitamos manos, pero en tu trabajo, en tu casa, tu vecino necesita también de ti. Así que, señores, la mies es mucha. Los obreros, aquí hay muchos también, amén. Tercer elemento, ya para aterrizar. Fabián descubrió, ¿no? La palabra de Dios. Esos son los tres elementos, señores: comunión, servicio y palabra. Y aquí conecto con este mensaje. De hecho, nace de la prédica del pastor Luis el domingo pasado, donde él hablaba de Lucas 24-27. De camino de Emaús. ¿Se acuerdan la historia que él nos contó el domingo pasado? Que Jesús había muerto y que dos discípulos decidieron irse desanimados y tristes, y que en esa caminata de casi 10 kilómetros Jesús se les aparece disfrazado. No supieron que era Jesús. Y Jesús les pregunta: venga, ¿por qué están tristes? Y miran y dicen: venga, ¿usted dónde vive, viejo? ¿No se enteró de que mataron a Jesús de Nazaret, el profeta, el rabí, el maestro? Y la historia, para no hacerla muy larga, menciona que, sin embargo, dijeron ellos, sin embargo, unas mujeres del grupo contaron que fueron al día siguiente al sepulcro, los 3 días después al sepulcro, y no encontraron el cuerpo. O sea, estos dos manes estaban tan desanimados que ni siquiera lo que había sucedido y que escucharon que Jesús había resucitado, ellos lo daban por muerto. Y dice la Biblia que Lucas 24-27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y cuando llegan al lugar, ustedes conocen la historia, Jesús se sienta y parte el pan y le da, y dice que sus ojos fueron abiertos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y ahí fue el punto del pastor. Pero yo quise ir un poquito más adelante
Y en el versículo 32, después de que pasó esa cena, dice lo siguiente: entonces se dijeron el uno al otro: venga, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y en menos de una hora estaban de vuelta. 10 kilómetros en una hora. El fuego provoca eso. Runners. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no se encendía en fuego nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? No sé si me estoy haciendo entender, pero un testimonio jamás y nunca podrá lograr lo que puede lograr la palabra de Dios. Hay gente que se sabe más testimonios que versículos de la Biblia. Y es la palabra la única que te puede encender ese corazón frío. Es la palabra la única que puede encender y empezar a arder lo que Dios puso en ti. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Escucharon el testimonio de que al tercer día unas mujeres habían ido al sepulcro y no estaba, y sin embargo no les importó y siguieron su camino. Pero Jesús les empieza a explicar las escrituras, y eso fue tan suficiente que en una hora estaban de vuelta ya con el corazón a mil, diciendo: wow. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te enciende. No sé si me estoy haciendo entender, pero en este lugar cada domingo que escuchas palabra, tu corazón se enciende, tu espíritu se aviva. El fuego que Dios ha depositado en ti empieza a arder y empieza a quemar y empieza a quemar y empieza a quemar. Y yo no sé cuántos en esta noche han venido por fuego de Dios. Yo no sé cuántos en esta noche dicen: bueno, yo ya llevo tantos años siendo cristiano, pero mi fuego se ha reducido tanto que me sabe igual la iglesia. Voy porque me toca. Yo no sé cuántas personas hay quizás con ese corazón. Hoy te vengo a decir: hay un fuego de Dios esperando por ti. Hay un fuego de Dios esperando por ti. Y quizás algunos la culpa los tiene en el suelo. Pero en Isaías vio una visión. Vio unos serafines en el trono de Dios. Con sus 2 alas tapaban su rostro, con sus otras 2 sus pies, y con las otras 2 volaban. Y cuando Isaías vio esta visión, dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y pecador. Ay de mí. Y es cierto, sin santidad nadie podrá ver a Dios. El que ve a Dios está destinado a morirse, porque es tanta santidad. Y él lo tenía claro, porque dijo: ay de mí, voy a morir porque tengo labios impuros. Dice la palabra, Isaías 6:5, ahí está en la pantalla. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir porque soy un hombre pecador. Versículo 6. En ese momento uno de los serafines voló hacia mí. Traía en su mano unas tenazas en las que ella llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Y con esas brasas me tocó los labios y dijo: escucha estas palabras, porque estas palabras también son para ti en esta noche. Y le dijo al profeta Isaías: esta brasa ha tocado tus labios. Con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Hoy hay un fuego de Dios que consume todo pecado. Hoy hay un fuego de Dios que consume toda iniquidad. Todo lo que te está parando y teniendo ahí, hoy se quema. Vamos, cuando se ponen en pie. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.